Y ahora con este capítulo 10 de este libro de Hebreo vamos a quedar ahí boquiabiertos. Vamos a quedar boquiabiertos y con los ojos así porque nos va a hablar de cosas que nosotros no tenemos idea de lo impactantes que serán. Y yo no recuerdo todo el capítulo 10 porque hace tiempo, como les digo, yo lo estoy leyendo como si fuera la primera vez con cada uno de ustedes. Pero yo sí recuerdo que en este capítulo 10 se va a hablar de ese pacto renovado, que me han preguntado, pero es que mi Biblia dice que es nuevo pacto. Sí, pero es que las traducciones literalmente no fueron las originales. Cuando nos vamos a la traducción original decía pacto renovado. Y cuando yo siempre les explico el pacto renovado, ¿qué quiere decir? No es que ahora todo cambió, es que fue entregada la misma ley, la misma Torá, los mismos mandamientos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Torá significa instrucción, esa es la palabra de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que se le conoce en la Biblia como la verdad. Tu Torá es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y obviamente cuando vamos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, nos damos cuenta que la Biblia entera se basaba en esos primeros 5 libros de la Biblia. Y si no habíamos entendido qué es lo que estaba escrito ahí, imposible de entender cualquier otro libro que estuviera en la Biblia. O inclusive hasta los que se escondieron en las cuevas del Qumran y otros más. ¿Qué pasa? Ese pacto renovado que vino a traer el Mesías no era cambiando la ley, no era cambiando la Torá. Él mismo lo dijo, yo no vine aquí a cambiar nada de la Torá. Yo vine aquí a cumplirla, porque es que nadie más la cumplía. Se le entregó a Israel, al pueblo que estaba saliendo de Egipto hacia el desierto para aprenderla y no la quisieron cumplir. El Mesías vino aquí a enseñarnos cómo cumplirla. Y entonces, ¿qué diferencia tiene el primero y el segundo pacto? Que el primer pacto se entregó esa misma Torá, esa misma ley, esa misma instrucción, esos mismos mandamientos se entregaron como en piedras, así, en piedras, pero eran de zafiro. ¿Y qué representaban estas piedras? Los corazones de esas personas que las recibieron, así de duros. ¿Y ahora qué diferencia hay en el pacto? ¿Cómo se renueva? Se entrega la misma ley, la misma Torá, los mismos mandamientos, pero ahora se entrega ¿dónde? Se escribe ¿cómo? Aquí, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro interior. Porque ahora nuestro Padre va a probar ¿qué? Así, los corazones, para saber si lo que tenemos adentro es la Torá escrita allí como lo tenía David. Como decía él, que David tenía un corazón conforme al de él, porque David tenía un corazón lleno de la Torá escrita en él. David vino a cambiar la manera del pueblo estar haciendo las cosas, porque estuvieron desobedeciendo y David vino a traer toda la Torá otra vez y literalmente no tuvo que ser perfecto como ser humano, pero su corazón sí lo fue. Su corazón se llenó de la sabiduría que está dentro de esa Torá. Por eso a él se le entregó el pacto de que a través de él mismo vendría nuestro Mesías. Porque fue un corazón completamente lleno de la Torá, escrita allá adentro, para enseñar al pueblo a cómo nuevamente obedecer las leyes del Padre. Y eso es lo que el Padre está buscando, que cada uno nos llenemos de esas leyes, de esa Torá, escrita en nuestros corazones, en nuestro interior, para demostrarle a Él que de corazón queremos obedecerlo. Y entonces, así mismo nos va a entregar que la sabiduría que está escondida dentro de esa Torá, que ese es nuestro Mesías. Ay, Dios mío, Loriana, pero es que tú hablas unas cosas tan extrañas. Sí, son extrañas porque dentro de religiones, dentro de denominaciones, dentro de culturas, dentro de creencias, dentro de teología, dentro de judaísmo, dentro de tantas cosas que nosotros nos han rodeado, no se encuentra la pureza de esta palabra. Y cuando nosotros nos comenzamos a leer la Biblia desde Génesis, sin estar saltando libros, sin escoger los libros que quieres leer, sin empezar en el Nuevo Testamento como te hace creer en el cristianismo, sin descartar el Nuevo Testamento como te hacen creer en el judaísmo, cuando tú comienzas desde Génesis, en ese orden, te vas a dar cuenta que es bien fácil de entender. Solamente si te apartas del mundo entero para conocerlo a Él aquí, a solas. Y es impactante. Y yo agradezco, Padre amado, gracias porque me has dado una energía en este momento para no solamente entregar tu palabra, sino para entender claramente el propósito que tú tenías hoy con una persona en específica.
les cuento que alguien me contactó a través del Instagram y fue como para ofrecerme, ¿verdad? Una probadita de su negocio, ¿verdad? De sus servicios por una semana. Y obviamente es una estrategia de venta, ¿no? Y de mercadeo. Y entonces sí, obviamente me gustaba, pues entonces ahí ya podía entregarme la información de los precios y lo demás. Pero en el momento en que él hizo eso, una persona completamente extraña, yo sentí algo que, que era como que había una pureza en ese corazón. Yo no sé nada de esa persona, no lo conozco, es un hombre, pero había una pureza en ese corazón que me permitió decirle, pues está bien, yo no podía atender, ¿verdad? A unos Zoom, ¿verdad? Unos Zoom semanal que me pidió, no podía atender, pero seguimos en comunicación y por alguna razón el padre me lo ponía bien fuerte en el corazón, hasta que terminamos hablando y hoy, pues, fue hoy específicamente, y yo no sé cómo. El padre empezó a entregarle sin parar todo lo que fue mi historia de cómo comencé a conocer el Padre de esa manera y cómo ahora estas enseñanzas las estoy entregando, ¿verdad? Con lo que he aprendido solamente en la Biblia, apartándome de todo. Y esa persona quedó tan fascinada que fue al canal, ya se suscribió. Y lo más bonito es que la misma que el Padre me entregó a mí cuando comencé a leer su palabra así sola, Él comenzó a entregarme la revelación de los 7 espíritus de Él a través de la menorá que se empieza, ¿verdad?, a explicar desde Éxodo. Y yo pensaba que yo era la última en enterarme de todas esas cosas, porque yo les conté que yo fui católica toda la vida, yo no había leído la Biblia, eso fue mi ventaja, que yo no conocía. Y cuando empecé a leer, yo pensaba que yo era la última en enterarme de todo eso. Cuando me doy cuenta que las personas no sabían nada de eso, y yo era la primera en enterarme, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo puede ser que nadie más habla de estas cosas en las iglesias tan importantes? Y esa misma enseñanza que recientemente la di, la de los 7 espíritus, esa menorá, esa plenitud del Padre, fue el primer video que le salió a él cuando abrió el canal. Y yo le dije, mira, definitivamente el Padre te está llevando a conocer así en el orden en que me permitió conocerlo a él, a través de su plenitud. Y él estaba emocionadísimo y me tiene eso tan emocionada porque una sola persona que comienza a conocer al Padre a través de mí como instrumento de Él, para mí eso es como que el mega éxito del día entero. Yo estoy, por eso es que estoy con esta energía así de emocional. Así que Padre, gracias, gracias, gracias por permitirme poder ver ese fruto comenzando, ¿verdad? Esa semilla comenzando a entregarse en ese corazón para rendir frutos, Padre. Me permitiste discernir, me permitiste ver un corazón puro en esa persona, porque eres tú viéndolo y permitiéndome a mí que lo vea de la misma forma, Padre. Gracias, Padre, por cada persona que posee un corazón así de puro, que te quiere conocer de esa forma, Padre, con tu pureza, a través de tu verdad, de tu palabra, Padre, sin ninguna religión, sin ninguna doctrina, Padre. Gracias, Padre, porque estás separando, estás apartando a quienes son tuyos, a quienes están siendo llamados por ti, entregando tu silbido a cada oveja, Padre, que se encuentra en este momento perdida a causa de toda la mala información que hemos recibido de tantos lugares, Padre, ya sea de culturas, de crianzas, de religiones, de denominaciones, Padre, de todo lo que es sociedad, de todo lo que sale en las noticias, Padre, de lo que sale en las redes, en todo lugar, de la opinión ajena, Padre. Y cada persona saca de su boca lo que conoce su corazón. Y tú estás escogiendo, Padre, personas con un corazón puro para comenzar a entregarle tu verdad de esta forma, Padre, sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de ritual, sin ningún tipo de pensamiento, opinión, interpretación, Padre, que sea exactamente como está leída, como está entregada, desde Génesis, Padre, hasta Apocalipsis, buscando inclusive luego los libros que tú mismo permitiste que escondiesen, para que se guardara tu sabiduría, Padre, para que no se pudiera entender nada hasta que el corazón de estas personas, de esta generación que hoy te busca, estuviera listo para recibirla, Padre. Gracias nuevamente te doy, Padre, porque tú escogiste en este momento que fuera específicamente el capítulo 10 que se comenzara a entregar. Tú sabes lo que se va a leer, tú sabes lo que vas a entregar, tú sabes lo que está entendido entre cada verso, Padre. Ponlo en mi boca para que mis labios puedan entregar tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación. Y pon cada persona que me está escuchando, Padre, a recibir
exactamente como tú lo quieres entregar. Saca toda artimaña que el enemigo quiera poner alrededor de cada persona para distraerlos. Saca toda distracción de alrededor de cada uno de mis hermanos, Padre, para que hoy te puedan escuchar con un corazón abierto, para que así mismito puedan recibir tu Torá, escrita en sus corazones como dejaste dicho en ese pacto renovado a través de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Padre. Gracias, Padre, te doy por cada cosa que mis hermanos y yo estamos necesitando aquí, en este mundo material, Padre. Y tú estás proveyendo. Padre, gracias, porque cosas que aún no hemos visto ya están hechas, porque sabemos y sabemos entender lo que significan tu manera de moverte, que en un de repente todo se transforma, Padre, primero en el interior, para que luego sea el exterior. Gracias, Padre amado, nuevamente te doy. Y doy comienzo aquí a este capítulo 10 con toda tu autoridad en mí. Amén y amén. Ay, 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 qué emoción. Bueno, él me puso una alabanza para yo cantarla a capela porque no tengo todavía nadie que me la haya hecho en guitarra. Pero esa alabanza es como salió en medio de una oración. Yo estaba orando al Padre y de momento empezó a salir así mismito esa alabanza y yo empecé, como yo les cuento siempre, a buscar mi teléfono para poner el voice memo para empezar a grabar lo que salía de mis labios. Y yo siento que fue una segunda parte a lo que fue la alabanza de Llámame Padre. Llámame Padre, para quienes ya la han escuchado, que muchas enseñanzas, sobre todo quienes han escuchado la Torá, el playlist de la Torá, posiblemente ya escucharon Llámame Padre todos los días, allí, toda en cada enseñanza. Esa fue la primera que el Padre me entregó. Y Llámame Padre es una alabanza que Él mismo es quien nos canta a nosotros, buscando que cuando clamemos a Él lo llamemos Padre. Ya no lo llamemos por Jehová o por Yahweh o por Hashem o por el nombre que te hayan querido poner, sino llamándolo Padre, buscando esa relación que existe entre Padre e Hijo, porque nosotros no sabemos que no estamos siendo hijos hasta tanto nosotros tener ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, que nos permita ser considerados hijos amados como su Hijo Yeshua HaMashiach. Y yo lo llamo Yeshua HaMashiach porque Yeshua significa salvación en hebreo, ¿verdad? Su nombre original era Yahusha, no Jesús. Y HaMashiach significa el Mesías en hebreo. Yahusha, que era el nombre original de quien hemos conocido como Jesús, se traduce a Josué. Ni siquiera era Jesús. Jesús fue un invento griego. Pero vamos a seguir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros poseemos ese espíritu del Mesías en nuestro interior, que es el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, entonces ya podemos ser considerados hijos de Dios, igual que Yeshua, ¿verdad? Por eso es que el Padre, a través de esa alabanza, empieza a entregarnos la manera de clamarle a Él, llamándolo Padre. Pero entonces en esta otra sale de una oración de mi corazón hacia Él, agradeciendo. Y es una alabanza que nace como en agradecimiento luego de ya yo ser su hija. Y por eso yo siento que es como una continuación a Llámame Padre, es una contestación a esa primera alabanza, la primera, Él enseñándonos cómo llamarlo Padre, cómo comenzar esa relación de padre e hijo. Y esta segunda que voy a cantar ahora es Padre mío, es ya entendiendo que somos hijos, ya habiendo recibido ese espíritu de sabiduría, ese entendimiento del Padre, esa cobertura completa. Así que miren qué cosa más hermosa. A ver si la puedo conseguir aquí para por si acaso. Me la sé de memoria, pero uno nunca sabe. Dice: Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío,
estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Así que yo espero que le haya gustado, porque no es como yo canto, es lo que dice la canción. Así que déjame poner aquí, que yo creo que yo no puse, no, ahora, no había puesto el teléfono en silencio, no vaya a hacer que suene una llamada. Así que vamos aquí a seguir como estamos. Ay, 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 ¿qué nos dirá este capítulo 10 de Hebreos? Hoy sí hay energía, hoy no vengo dormida, me tomé el café. Así que vamos a leer lo último que leímos en el capítulo 9. A ver dónde nos quedamos. Decía en el 23, en el 9:23. Fue entonces necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. ¿De qué ritos hablaban? De lo que hablaba la Torá. ¿Te acuerdas que la Torá mencionaba, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, mencionaba ciertos rituales para purificar, ¿verdad?,
el perdón del pueblo, o sea, los pecados del pueblo, porque cada año en la fiesta de Yom Kippurín, que era el 10º día del 7º mes original, tenía que entrar el sumo sacerdote para hacer expiación y hacía unos sacrificios, ¿verdad? Con unos toros, con unos ovejos, con ciertos animales para purificarse él mismo de sus pecados, ¿verdad? Para quedar perdonado, pero para que el pueblo también luego pudiese ser perdonado. Y todos los años tenían que hacer la misma cosa porque obviamente seguían transgrediendo los mandamientos, hasta el mismo sumo sacerdote. Pero por eso decía, miren cómo lo decía, fue entonces necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cómo que las figuras de las cosas celestiales? Sí, porque el tabernáculo y todos los elementos que llevaba ese tabernáculo era una maqueta, unas figuras de lo que habita en el cielo, de todo lo que es el tabernáculo celestial de nuestros padres, todo lo que Moisés vio, porque el Padre se lo enseñó. Y Moisés todo lo que vio, el Padre le dijo, ahora que no se te olvide, hazlo exactamente como te lo mostré. O sea que el único que lo vio completo fue Moisés, y Moisés entonces, según todo lo que vio y las instrucciones del Padre, lo mandó a hacer físicamente. Por eso dice, era necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, de todos los elementos que tenía el tabernáculo y para hacer los sacrificios y lo demás, ¿no? Dice, fueran purificadas con estos ritos. O sea, el sumo sacerdote era una figura de las cosas celestiales, porque el sumo sacerdote era una figura del Mesías. Todo era purificado de esa manera. Pero las cosas celestiales en sí, o sea, lo que literalmente no peca, no transgrede los mandamientos, porque como el Mesías, que es figura celestial, como nuestro Padre y los ángeles y el tabernáculo, que es el tabernáculo de Él, no el de la tierra, la habitación de Él, esa nueva Jerusalén, todo eso, dice, pero las cosas celestiales en sí, con superiores sacrificios que estos, o sea, estos rituales que la Torá les mandaba hacer era para purificarlos a ellos mismos, que eran cosas terrenales, año tras año. Pero para purificar las cosas celestiales, los sacrificios tenían que ser mayores. En el caso del Mesías fue entregar su propia vida y una sola vez, no año tras año. ¿Qué significó entregar su propia vida? No es la vida física, porque literalmente él tomó una forma de cuerpo humano. Pero cuando bajó, mientras él fue bautizado, él bajó en forma de paloma. Cuando resucitó, él ni siquiera tenía la misma forma, porque literal en la misma Biblia nos dice que nadie lo conocía, él venía manifestándose de diferentes formas. Inclusive yo creo que hasta en Juan, si no me equivoco, está escrito de esa misma manera, que él se manifestó de varias formas. Déjame ver si lo veo aquí. No. En uno de los evangelios, al final, lo dice, que él se manifestó de varias formas. Luego de esa resurrección. Esto lo vamos a estar leyendo luego. Pero esto no era de la clase de hoy, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el Padre es una plenitud de espíritu. Definitivamente, eso, la enseñanza de los 7 espíritus le va a entregar un poquito más de información de esto. Pero, por ejemplo, esto desde Éxodo nos está diciendo, es más, desde Génesis 1 nos está diciendo los diferentes espíritus que son del Padre. Porque en Génesis 1 nos dice que el espíritu de Elohim, que es este central que está aquí, el espíritu de la presencia del Padre, estaba rondando toda la faz de la tierra. O sea, todavía la tierra no estaba formada, pero toda la faz de todo lo que era el firmamento estaba rondándolo este espíritu. Y cuando él vio que todo era oscuridad, que todo era tinieblas, que quiere decir que no había entendimiento, que todo estaba en desobediencia, que todo el mundo se estaba comportando horrible, él dijo, hágase la luz. ¿Y se hizo qué? El espíritu de sabiduría. Él sacó de él ese espíritu de sabiduría y con este espíritu él hizo toda la creación. Esto es nuestro Mesías. Y nuestro Mesías, él habitó la tierra en forma de cuerpo humano, temporalmente.
pero él se ha manifestado en otras formas también. Hay otra clase que se llama La maldad no prevalecerá contra la sabiduría, otra enseñanza que nos dice las diferentes formas que ese espíritu de sabiduría, nuestro Mesías, se iba manifestando a través de las generaciones. Se manifestó en columna de humo y en columna de estrellas, ¿verdad? Formando ese fuego para guiarlos a ellos en el desierto cuando salieron de Egipto, al pueblo de Israel. Se manifestó de muchísimas formas. Con nosotros aquí en la tierra estuvo literal como un ser humano, pero estas personas que escribieron estos evangelios, como ya conocían la Torá, ya entendían, estaban esperando el espíritu de sabiduría, pero no sabían que iba a venir manifestado en ser humano. Aunque conocían las profecías, no las entendían hasta que él llega a explicarle todo de que él era ese espíritu de sabiduría que ellos estaban esperando. Y yo, por eso es que ellos sí entendían, por eso es que Pedro supo decir, tú eres el hijo de Elohim, cuando él le preguntó, ¿quién dice todo el mundo que soy yo? Y tú, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro fue el primero que dijo, tú eres el hijo de Elohim, porque el hijo de Elohim ya ellos sabían desde la Torá que era ese espíritu de sabiduría. Solamente quienes sean considerados hijos de Elohim es porque llevan la sabiduría y el entendimiento del Padre en su interior. Y para eso es necesario llevar la Torá escrita en nuestros corazones. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Obedecer esos mandamientos de corazón. Si no, no hay forma de que tú puedas ser hijo de Dios. Por eso el primero de todos los hijos de Dios fue el Mesías. Porque él era el más puro de todos. Fue el único que fue digno, fue merecedor de enseñarnos cómo es vivir aquí en la tierra, con toda tentación humana, con todo contratiempo, con todo miedo, con toda prueba, y mantenerse en obediencia. Nadie más lo ha logrado hacer. Por eso fue el merecedor, el primero de merecer ser llamado hijo de Dios. Y por eso no fue el único hijo, fue el más amado, corrigiendo muchas Biblias, como les dije, las Biblias tienen muchas diferencias de traducciones. Esa es una de las palabras. Lo que es el pacto no es nuevo, es renovado. Otra palabra que se dijo mal en la Biblia fue esa, Yashir. Yashir es hijo amado, no hijo único, unigénito. Esas son traducciones de la Biblia. Cuando Abraham fue a llevar a su hijo Isaac, en las Biblias nuestras dicen su único hijo, Isaac. Abraham tuvo mucho más hijos. Tuvo primero Ismael y después Isaac tuvo muchos otros. Pero Isaac era el más amado porque estoy preparando una enseñanza para entregárselas luego, que significa, o sea, qué es lo que significa el verdadero amor. Cuando vemos que es un hijo amado, significa que estaba lleno de sabiduría. Wow, vamos a seguir porque yo no he empezado a leer todavía. Vamos a seguir. Estaba en el 9:23 cuando estaba diciendo, entonces fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, como le dije, lo que se hizo aquí en la tierra, representando lo que está en el cielo, que es ese tabernáculo, y lo que es el sumo sacerdote y todo lo que habitaba aquí, representando lo que está allá. Dice, fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales en sí con superiores sacrificios que estos. Porque el Mesías no entró en un lugar santísimo, y entendemos que, como les he explicado en las clases anteriores, el lugar santísimo se refiere al lugar dentro del tabernáculo donde se encontraba la Torá, así guardada en esa caja de oro conocida como el Arca del Testimonio. Y entonces ahí ese es lo que se le conoce como el lugar santísimo. El lugar santo es donde estaba la menorá, y el lugar normal, ¿verdad? Era el atrio donde podían entrar las personas normales. Dice, porque el Mesías no entró en un lugar santísimo hecho con manos, como el tabernáculo que mandó a hacer Moisés, el cual es figura del verdadero. El tabernáculo que habita en la tierra es figura de lo que es el verdadero, sino al cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Y así también está en otras escrituras, como la sabiduría, como no encontró lugar para poder habitar en la tierra permanentemente, tuvo que subir al cielo y sentarse a sí mismo a la derecha del trono del Padre, ese es el Mesías, en lo que
En lo que aquí Él cuando regrese viene a limpiar toda la tierra para poder habitar permanentemente, porque es muy santo. Cuando hay contaminación no puede estar Él. Dice, no porque debiera ofrecerse frecuentemente, como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué quiere decir esto? El sumo sacerdote es la persona escogida por el Padre aquí en la tierra para entrar año tras año, como les dije, en la fiesta de Yom Kippurín, que es la sexta fiesta sagrada, el décimo día del séptimo mes original, para entrar a pedir el perdón de los pecados para él y para el pueblo. Por eso él dice, no porque debiera ofrecerse frecuentemente como él, anualmente, ¿verdad? Como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo, a ese lugar, como les dije, del tabernáculo, cada año con sangre ajena que es sangre de los corderos, que es la que no es de él. Dice, porque entonces le habría sido necesario padecer desde la fundación del mundo. Porque entonces habría sido necesario morir desde la fundación del mundo, desde que nació, que fue el espíritu de sabiduría cuando nació. Dice, sino que ahora solo una vez se ha presentado al fin de los siglos, o sea, cuando nace el espíritu de sabiduría, si hubiese muerto ahí mismito, ese era el sacrificio que tenía que hacer, pues entonces ya no hubiese necesidad de estar mandando a los sumos sacerdotes a pedir el perdón de los pecados del pueblo año tras año. ¿Por qué? Porque no se supone que existan pecados, porque si él padeció desde el principio, pero no, él esperó el fin de los siglos, como dice aquí, para poder hacer el sacrificio. Dice, sino que ahora solo una vez se ha presentado al fin de los siglos para quitar el pecado a través del sacrificio de sí mismo. Y que yo les he explicado también que entregar la vida no solo fue la parte física, que se nos enseña a que nosotros debemos literalmente entregar lo que es la vida material nuestra, la vida aquí de cómo pensamos en la tierra, de cómo pensamos como somos como seres humanos, para poder adquirir la vida eterna. ¿Y qué significa eso? Nosotros sacamos aparte todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos asumido que es, todas las interpretaciones, todo, para nosotros conocer lo que está escrito en la Torá, para empezar a obedecer y así recibir el espíritu de sabiduría que nace de la Torá, que eso es el Mesías, que es lo que nos entrega la vida eterna. ¿Por qué? Porque sin ese espíritu no podemos pasar a la Nueva Jerusalén. Yo les he explicado que ese es el espíritu que nos permite, y todo lo que yo hablo son escrituras, pero son tantas que las he entregado en 1000 otras enseñanzas anteriores. Hoy vi que tenía 300 y pico de videos. Imagínense todo lo que yo he entregado. Y hoy, que es 10 de diciembre 2025 en el calendario gregoriano, y ya cayó la noche, o sea que estamos entrando al día 25 del noveno mes original. Pues este día yo vi que tenía 333 videos, algo así, en el YouTube. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos entendiendo que esa vida eterna no es estar mirando que vamos a estar en el cielo viviendo, no. Es que la Nueva Jerusalén viene a habitar aquí en la tierra con el Mesías, ¿verdad? Con un Mesías ya hecho rey y su Padre amado, nuestro Padre amado, y los únicos que van a poder pertenecer a la Nueva Jerusalén son quienes lleven ese espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu es lo que nos va a permitir ser transformados en luz, en la gloria del Padre. ¿Para qué? Para no quemarnos, porque ahí no va a haber ni sol ni luna alumbrando, ahí lo que va a haber es la gloria del Padre, eso es como un fuego consumidor. Imagínense cómo vamos a poder habitar allí con cuerpos terrenales como los que tenemos. Nos vamos a quemar, por eso el que no lleve el espíritu de sabiduría va a ser quemado. Porque el espíritu de sabiduría es lo que nos va a permitir ser transformados en luz para poder habitar así siendo un solo espíritu con el Padre y con el Hijo allí. Por eso es que vamos a tener la vida eterna aquí en la tierra. Todo eso está escrito. ¡Qué emoción! Así que vamos a seguir porque si sigo aquí no terminamos ni el 9. Dice, por eso, con lo que le estaba explicando, de lo que significa entregar la vida, él mismo como espíritu de sabiduría. Entendemos, la vida es la sabiduría que nace de la Torá. Muchas palabras en la Biblia
significan exactamente lo mismo, pero eran códigos para personas que llevaran que entendimiento y sabiduría. Y los evangelios están llenos de esas palabras que son códigos que vienen desde la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Vida, gloria, luz, sal, gracia, muchísimas más. Todas esas palabras significan sabiduría. Y la vida desde la Torá, desde Génesis, desde Éxodo más bien, nos está entregando el Padre que si obedeces va a ser vida y si no obedeces va a ser muerte. Es más desde Génesis, porque Adán desobedeció y le pasó que él se le entregó muerte. ¿Qué pasa? Si nosotros entendemos ahora que eso significaba que si obedeces vas a recibir la vida eterna porque el espíritu de sabiduría va a nacer en ti, que es lo que te permite entrar a la vida eterna. Ahora entendemos que cuando el espíritu de sabiduría entregó su vida por nosotros, él entregó su sabiduría. Él perdió literalmente la vida eterna, él se sacrificó reconociendo que el Padre se la iba a entregar de vuelta. Eso mismo pasó con Abraham cuando fue a entregar a su hijo Isaac, a sacrificarlo. Él iba con dolor en el alma a obedecer al Padre, pero reconociendo en su interior que el Padre iba a ser capaz de resucitarlo. Él iba a entregar a su hijo, pero sabía que lo iba a recibir de vuelta, porque conocía al Padre. Y por eso ni titubeó. Y el Mesías entrega su vida, entrega su sabiduría, que es lo más sagrado que posee. Entregó su vida eterna porque reconoció que el Padre iba a ser capaz de entregársela de vuelta. Pero Él la entrega para nosotros, para que nosotros pudiéramos obtenerla. ¿Por qué? Porque nosotros, y cuando yo hablo de nosotros, somos todas las generaciones. Desde la primera que se entregaron la Torá y no quisieron obedecer. Porque toda persona que haya desobedecido los mandamientos recibió muerte. No podía recibir el espíritu de sabiduría que le permitiera ser vivo, ¿verdad? Con la vida eterna, porque estaba contaminado. Y al Mesías entregar su sabiduría para nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que se nos perdonan los pecados al momento de recibir ese espíritu en nuestro interior. Pero, como ese espíritu es tan sagrado, no puede habitar todavía hasta que nosotros hayamos purificado. Por eso es que habla aquí de la purificación. Y nosotros purificamos nuestro interior con su palabra. En Juan 17 también nos dice cómo Él está hablándole al Padre, orándole al Padre, diciéndole eso mismo, que nos purifique con su palabra. ¿Y su palabra es qué? Su Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Para nosotros poder ser merecedores de que ese espíritu que es tan sagrado habite en nosotros. Wow, Él me tiene que sin parar de entregar, yo no sé. Yo estoy loca ya por escuchar esta clase. Wow. ¿Qué estamos entregando? Él entrega esa vida, Él entrega su sabiduría. Eso fue el sacrificio más grande que Él hizo para poder nosotros recibir esa misericordia del Padre de ser perdonados y entonces poder ir al principio, como decía, a las primeras obras, a los mandamientos, a obedecer y así poder recibir esa sabiduría del Mesías en nuestro interior. Así quedamos sellados. Así nada nos toca. Y vamos a seguir aquí porque yo no sé cómo él sigue, aquí no me deja. Dice, entonces, en el 27 estaba yo. En 9:27. Y como es a los hombres establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio, entonces el Mesías fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos. Y aquellos que lo esperan, no es que lo están esperando en su regreso, o sea, sí, obviamente va a regresar, pero es que la sabiduría es la que va a regresar. ¿Qué está pasando en este momento? Que la sabiduría ya está regresando. Mírenme a mí como ejemplo. Una muchachita que no conocía nada, que estaba dentro de una religión católica, con varios velones en la casa, que si de San Mateo, que si San Miguel, que si San Judas Tadeo, que si la Virgen de los Milagros. Todos esos velones estaban en mi casa. Y yo no era santera. Yo era católica.
Y los católicos también prendemos velones sin saber que estamos haciendo santería. Pero ¿qué pasa? Esa ingenuidad de yo pensar que estaba correcta fue ¿por qué? Porque fui criada así. Pero mi ventaja, como les dije, fue el no haber conocido nada de lo que estaba escrito. Porque en el momento donde yo clamé al Padre y dije, ¿dónde tú estás? Ya estoy cansada de buscarte en las iglesias, porque yo acompañaba a mis amistades a otras iglesias, pero yo no sentía que estuviera Dios allí. Y yo decía, no entiendo, ¿dónde tú estás? Y en ese mismo momento fue que él literalmente me presenta a esta persona que no sabía yo ni que existían los profetas. Y era literalmente una persona que él hablaba a través de ella, no diciéndote lo que te va a pasar en tu vida. No. Cuando es un profeta real del Padre, lo primero que te habla es de los mandamientos. Y cuando yo leí esos mandamientos, que ella me los enseñó, yo dije, pero ¿y qué yo estoy haciendo? Pero es que estos no son los que yo conocía. Porque yo conocí unos mandamientos que a mí me hicieron creer desde chiquita, desde mi colegio de monjas que yo estudié. Pero esos no eran los que estaban escritos en la Biblia. Y eso es lo que pasa. Nuestras cabezas se llenan de mucha información que nos hacen creer. Interpretaciones o malos entendidos o cosas que literalmente no vienen del Padre. Y que personas están siendo utilizadas como marionetas del enemigo para alejarte a ti del Padre. Cuando yo vi lo que estaba escrito en esos mandamientos, lo primero que yo hice fue botar todos esos velones de mi casa. Botar el rosario, botar el crucifijo, botar de todo. Porque el segundo mandamiento nos dice que tú no tienes que tener en tu casa nada que haya sido creado por las manos de un hombre para representar a nada que esté en los cielos, a nada que esté en la tierra y a nada que esté en los mares. Y eso incluye todo lo que tú has pensado que representa el mismo Jesús. Todas las imágenes, estampillas con las oracioncitas atrás, todo eso al zafacón el mismo día. Eso es lo que significa que el Padre te abre los ojos para tú comenzar a obedecer. Wow, como me llegó hoy. ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, empiezas tú a desear entregar el corazón para conocer lo que está escrito en esa palabra, obedecer, y esa es la forma que Él comienza a purificarte, a limpiarte de todas las transgresiones que tú hiciste. Oye, hay una transformación bien grande entre la Loriana que no conocía nada a la que está enseñando ahora. Y no ha utilizado nada de teología, yo no he ido a ninguna iglesia después de eso. Yo le conté al muchacho que hoy me preguntaba que unos rabinos me invitaron a enseñar en un ministerio y ellos mismos me preguntaban, ¿quién te enseñó a ti? Y yo, Yeshua HaMashiach, porque definitivamente yo no puedo decir que alguien se sentó conmigo a enseñarme. Esta Biblia y yo hemos sido uno. La palabra del Padre y yo hemos sido uno. Y eso es lo que es llevar ese espíritu de sabiduría en tu interior. Cuando ya tú puedes entender que ya eres uno con el Padre y con el Hijo a través de su palabra. Y bueno, vamos a seguir aquí porque yo no puedo parar. Me tiene encendida, llena de eso. Qué emocionante. Vamos a seguir, ok. Dice... porque por eso fue que empecé a hablar de eso, porque dice, y aquellos que lo esperan, se les aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para Yeshua, para salvación. Aquellos que lo esperan, esas personas que saben y reconocen que están esperando ese espíritu de sabiduría en su interior porque conocen la Torah, porque están obedeciendo, están en espera, están con fe, obedeciendo en espera de esa recompensa. Y esa es la sabiduría entrando en ti. Yo, en el momento en que empecé a recibirla, yo no sabía nada de esto, nadie me lo había explicado. Pero fue tan hermoso yo comenzar a entenderlo. Yo decía, pero ¿por qué la gente no explica estas cosas? Hasta que comencé a entender lo que vamos a conocer en este capítulo 10, que es ese pacto renovado. Que eso está escrito desde Génesis. Y vamos a entender la profundidad de ese pacto renovado, porque el Padre siempre lo quiso así. Desde que entregó las tablas de piedra de zafiro, ya Él quería que se las grabaran en su corazón, pero es que no las entendieron. Y no hubo fe. No querían recibir. Es más, le pusieron el velo a Moisés cuando lo vieron brillando. ¿Y eso qué quiere decir? Que no querían recibir la sabiduría del Padre. Nos mantenemos en obediencia, olvídate de eso, pero ve tú y habla con Él, nosotros no. Y nosotros hoy queremos brillar,
Pues claro que queremos brillar, si el espíritu de sabiduría en nuestro interior es lo que nos va a hacer brillar. ¿Por qué el Mesías también brilló completo? Porque él era la sabiduría completa del Padre. Ay, ay, ay. Y si nos vamos a leer más libros, había muchos más que brillaban, como Enoch también que brilló, y Noé también brilló desde que nació. Bueno, vamos a seguir aquí. Digo, vamos a empezar el 10. Porque la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, conteniendo la sombra de las buenas cosas por venir. ¿Qué quiere decir eso? La Torá contiene la sombra de las buenas cosas por venir. En otros libros nos dice Pablo que la Torá son sombra de lo que viene, ¿verdad? Como los Shabbat y las fiestas sagradas, sí, porque la Torá es todo lo que ocurre en cada suceso de la Biblia, sobre todo en esa Torá, es lo que va a estar ocurriendo en estos momentos. Primero, todo eso es, aunque ya ocurrió, aunque ya cruzaron el Mar Muerto, el Mar Rojo, perdón, y fueron al desierto y después cruzaron el río Jordán, todas esas cosas es lo que está volviendo a ocurrir espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Cada cosa que está enseñada en la Torá es para nosotros entender cómo vivir en la Nueva Jerusalén. El Shabbat, desde antes de entregar los mandamientos, ya le estaba enseñando el Shabbat. Es más, desde el momento en que empezó a entregar en el Génesis la creación, él literalmente entregó el Shabbat. ¿Qué significa el Shabbat? El Shabbat estaba representando al 7º milenio, que estamos a punto de comenzar cuando llegue el Mesías. Estamos terminando ya 6º milenio para empezar ese 7º, que va a estar, es un desastre al principio, sacando toda la maldad, amarrándola para poder habitar 1000 años llenos de paz junto a nuestro Mesías. Eso es el Shabbat, el verdadero Shabbat. Hay otra enseñanza que se llama el verdadero Shabbat. Pueden buscar un playlist que se llama Fechas Sagradas y ahí van a encontrar las fiestas solemnes y el verdadero Shabbat. Son las fiestas solemnes que están en Levíticos también. Son 7 fiestas específicas del Padre, no de judía, también representando la primera y la segunda llegada del Mesías. Primera llegada, esas primeras 4 fiestas que se celebran en primavera, son cuando Él muere, cuando Él fue sepultado, cuando resucita y cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de sabiduría baja y se impregna entre los que estaban celebrando esa fiesta específicamente, esperando, ya listos para recibir ese pacto renovado en sus corazones. Porque ese día específicamente, esa 4ª fiesta, es donde se celebraban todos los pactos. El pacto de la circuncisión, el pacto del arco iris con Noé, la promesa del hijo de Abraham, de la promesa, el nacimiento de Isaac, la entrega de la Torá, la entrega de los mandamientos, todo ocurrió ese mismo día. Y el Espíritu Santo bajando en ellos. ¿Qué pasa? Las próximas 3 fiestas, que son en otoño, no se han cumplido todavía, porque esas 3 fiestas son la segunda llegada del Mesías. La 5ª fiesta se le conoce como Yom Teruah, es cuando él regresa y se corona como rey. La 6ª fiesta, que se le conoce como Yom Kippurín, que es específicamente la que está hablando aquí, cuando los sumos sacerdotes acostumbraban ir anualmente a pedir el perdón de ellos y de los pecados del pueblo. Es la fiesta una fiesta que no se celebra con gozo, todo lo contrario, con lamento, con aflicción, porque ese es el día del juicio final. Precisamente fue el día en que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y le hicieron creer a su padre, Jacob, que una bestia lo había devorado. O sea, el dolor fue tan grande que el padre apartó ese día para hacer el juicio final. La última fiesta, que es Sukkot, que es la 7ª fiesta, es comenzando desde el día 15 del 7º mes original. ¿Y qué pasa? Esa fiesta es la celebración de las bodas del Cordero. Y al 8º día comienza el milenio, el nuevo reino. Y entonces nosotros no sabíamos que si no las celebramos, si no las entendemos, si no lo obedecemos, estamos perdidos, porque no vamos a saber ni siquiera cuándo esperar el Mesías en nuestro interior. Aquí regresando, ya Él comenzó. Esto que yo estoy entregando es parte del regreso del Mesías, es la sabiduría siendo entregada de Él. Y entonces
nosotros estamos viendo aquí que dice la Torá conteniendo la sombra de las buenas cosas por venir, como por ejemplo la segunda llegada del Mesías, el Shabbat y tantas cosas, el milenio, la Nueva Jerusalén, todo eso. La tierra prometida que ellos le prometieron en todo momento, que fueron en búsqueda de ella, que era llena de leche y miel, eso es la Nueva Jerusalén. Lo que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, esa tierra es la Nueva Jerusalén. Vamos a seguir aquí. Porque la Torá conteniendo las sombras de las buenas cosas por venir, no la imagen misma de las cosas, no era exacta, como muchos judíos han pensado, que la tienen ahí a lo literal. Sí, como que dice, nunca puede por medio de esos sacrificios que se ofrecen continuamente, o sea, continuamente, año tras año, de año en año, hacer perfectos aquellos que participan. Porque aunque tú seas un obediente de estos como los judíos ahí a la jajatabla, como le digo en Puerto Rico, tú sabes, con las doctrinas que ellos mismos impusieron para mantenerse en obediencia, jamás van a ser purificados a la perfección si no reciben el espíritu de sabiduría, si no llevan el entendimiento de que eso es un ejemplo de lo que vendría. La purificación no te la da el agua de la piscinita que te metieron en la iglesia diciéndote que ya recibiste a Cristo. Eso es un símbolo que el pastor que te hizo eso, pues no tenía mucho entendimiento y te lo hizo creer. Pero realmente el sumergirnos en las aguas para ser purificados, santificados, ¿qué quiere decir? Sumergirnos en las aguas de la Torá, de la palabra del Padre. Y de esa manera sí somos santificados por dentro. ¿Santificado qué quiere decir? Cuando ya se nos ha perdonado los pecados que hemos cometido. Los pecados son las transgresiones hacia la Torá. Y si tú sigues transgrediendo la Torá aunque ni la conozcas, no pienses que se te han perdonado los pecados, porque tú ni conoces lo que está allá adentro. Se te dio la oportunidad de que vayas a conocer lo que está ahí para poder ser perdonado. No porque el Mesías ya fue crucificado se te perdonaron los pecados a ti. Porque a los pecados que se le perdonaron fue a quienes, a la casa de Israel, que eran esas ovejas perdidas, esas tribus perdidas, 10 hermanos de los hijos de Jacob, que no pudieron regresar a Jerusalén a causa de la maldad, de la transgresión que hicieron a los mandamientos y no podían ser perdonados a causa de que la Torá exigía que recibieran muerte. Por eso el Mesías tiene que venir. Esa fue la misericordia que el Padre le prometió a Abraham y a Jacob, de que él tendría misericordia en estos últimos tiempos, para entonces enviar esa sabiduría a que le perdonase esas transgresiones a ellos, para que ellos entonces pudieran ir. Este libro de Hebreos es para ellos, para esas tribus, para que entonces pudieran ir al principio. Por eso es que Pablo le habla tanto de cosas que están en la Torá, porque ellos sí conocían. Ahora ya podían ir al principio a sumergirse en esas aguas de la Torá, a ser santificados. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Juan lo que hacía era enseñarles el camino, la Torá, la palabra del Padre, para que estuvieran listos para recibir al Mesías, que es el Espíritu de sabiduría entrando en su interior. Eso es lo que Él está haciendo a través de mí, utilizándome como Juan el Bautista, enseñando el camino para que estén listos a recibir al Mesías nuevamente. ¡Qué bello! Vamos a seguir aquí. Dice, porque si fuera así, ¿no habrían acaso cesado de ser ofrecidos? Porque los adoradores, una vez purificados, no deberían haber tenido más conciencia de pecado. Los adoradores, los que están en todo momento enseñando la sabiduría, están una vez siendo ya purificados, o sea, ya están enseñando sabiduría como yo ahora por la cuestión de que no llevan pecado en su interior, ya se les fue perdonado las transgresiones a la Torá. No deberían haber tenido más conciencia de pecado, o sea, conciencia de pecado, como estar conscientes de cuando están transgrediendo o no. Dice, pero en esos sacrificios, cada año, en el Yom Kippurín, que como les dije, la sexta fiesta sagrada, se hace memoria de los pecados. Claro, porque ese día es el que se pide el perdón de los pecados, ¿verdad?
porque no es posible que la sangre de becerros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso le está explicando a estas personas que ya conocían la Torá, que ya entendían las fiestas sagradas, ese Yom Kippurín, como que es imposible que la sangre de los becerros te perdone a ti los pecados, porque eso no lleva a la sabiduría, eso es una representación de quién vendría, ¿verdad? Como becerro sacrificado, que era el espíritu de sabiduría para perdonar los pecados. Dice, por lo cual, entrando al mundo, dijo, en sacrificio y ofrenda no te deleitas. Pense, estoy en el 10:5, por lo cual entrando al mundo, dijo, entrando al mundo, sí, el espíritu de sabiduría entrando al mundo. El mundo representa a la desobediencia, a las personas sin entendimiento, a las personas que no conocen Torá. Dice, en sacrificio y ofrenda no te deleitas, mas un cuerpo me has preparado. ¿Entendieron cómo entonces el espíritu de sabiduría le habla a él? Mas un cuerpo me has preparado, obviamente el cuerpo físico, pero representando también a nosotros. Cuando recibimos ese espíritu somos parte del cuerpo de él. Dice, en ofrendas, y cuando dice en sacrificio y ofrendas no te deleitas, si nosotros nos vamos a las miles de escrituras que yo siempre les leo, pueden ir a un playlist que se llama Pedacitos de Sabiduría y ahí van a escuchar montones de escrituras de la sabiduría, cómo el Padre solamente se deleita en ella, en nada más, en un hijo lleno de sabiduría. Ese es su deleite. Dice, en ofrendas de humo ascendente y sacrificios por el pecado no te has complacido. Perdón. Entonces dije, heme aquí, en los rollos del Sefer, del libro, está escrito sobre mí, para hacer tu voluntad, oh Elohim. Pero, ¿qué es esto? Sí, el espíritu de sabiduría siempre estuvo escrito acerca de él desde Génesis. Por eso es que él dice, entonces dije, heme aquí, él mismo voluntariamente se entrega como sacrificio. La sabiduría que era lo más sagrado que tiene el Padre. El Espíritu Santo, el Espíritu que no puede entrar en ningún lugar contaminado. Decidió entrar en este lugar contaminado, en este mundo, para sacrificarse, para entregarse hacia nosotros. ¿Qué es esto? Esa es nuestra salvación. Qué bello. Por eso él dice, heme aquí, en los rollos del Sefer, del libro, está escrito sobre mí. ¿Qué libro? La Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice, para hacer tu voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Cumplir los mandamientos, las leyes, los estatutos, sus fiestas, sus Shabbat. Oh Elohim. Eso está escrito en Salmos 40. Dice, cuando digo arriba, sacrificio y ofrenda de humo ascendente y ofrenda por el pecado no te han complacido, ni has tenido placer en ellos, los cuales son ofrecidos por el régimen sacerdotal levita. ¿Ok? Acuérdense que estas personas ya sabían de lo que estaban hablando. Cada una de las cartas apostólicas de los evangelios, ¿verdad?, fue entregado a personas que ya poseían la sabiduría y el entendimiento del Padre. Ya conocían la Torá. Ya eran obedientes. A muchos de ellos se les regañó porque eran obedientes y después se pusieron desobedientes otra vez. Pero ¿qué pasa? Estos hebreos, como Pablo les dijo al principio, se supone que ustedes sean maestros ya, porque ustedes conocen más que los demás. Y tuvo que empezar desde el principio a hablar otra vez, porque no se pusieron a enseñar, sino que se saltaron de la sabiduría y ahí se quedaron, esperando más, sin enseñar a otros. Y por eso se le pasmó, como quien dice. Y por eso es que Pablo le habla de esta manera, porque ya Pablo siempre decía en sus libros, a los griegos le hablo como griego, a los judíos le hablo como judío, a los gentiles le hablo como a los gentiles, y a los estos, él sabía cómo hablarle a cada persona.
de acuerdo a su entendimiento. Una persona que nunca ha conocido Torah, ¿cómo Pablo le va a hablar de esta manera? Imposible. Yo misma, yo no puedo explicar esto, leer esto y ya y darle interpretación. ¿Por qué? Porque personas que me están escuchando comúnmente no conocen la Torah. El Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, sí, conocen estos libros del Nuevo Testamento, pero ¿cómo los van a entender si están basados en la Torah? Pero específicamente este libro de Hebreos era dirigido a personas que ya conocían la Torah desde pequeños. No eran gentiles que estaban conociendo ahora. No, ya poseían el entendimiento. Y Pablo por eso ahora les está abriendo los ojos de que todo eso que ustedes leyeron, todo lo que aprendimos, todo desde pequeño, esto es lo que está pasando. Dice, y por eso cuando él dice por el régimen sacerdotal se refiere al régimen levita, porque en capítulos anteriores vimos cómo el Padre iba a transformar ese régimen estaba representando al régimen sacerdotal celestial, que era el de Melquisedec. Dice, y luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad, oh Elohim. Quita el primero para establecer el segundo. No es que quitó la Torá para ahora traer el Nuevo Testamento. No, quitó el régimen sacerdotal levita para establecer el régimen de Melquisedec, que es el celestial. El régimen sacerdotal levita es el que ofrecía sacrificios anualmente con los becerros y todo lo que era terrenal. El de Melquisedec ofreció sacrificio en una sola ocasión, porque nunca transgredió los mandamientos. Dice, es por esa voluntad que somos santificados. Porque voluntad, por la Torah, la voluntad del Padre, que es sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, su Torah, su instrucción. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Por eso es que dice, es por esa voluntad que somos santificados. Por eso es que había dicho, heme aquí para hacer tu voluntad. Es por esa voluntad que somos santificados. Somos santificados, se nos perdonan los pecados cuando comenzamos a conocer y obedecer la Torah. Cuando empezamos a hacer la voluntad del Padre. Dice, por la ofrenda del cuerpo de Yahushua HaMashiach, una sola vez, por la ofrenda del cuerpo de Yahushua, como les dije, fue el primer nombre original, una sola vez por todos, por la ofrenda de la entrega del cuerpo que nos representa a nosotros, ¿verdad? Cómo nos está entregando. ¿Qué significa eso? Porque si lo vemos físicamente, pues sí, el cuerpo físico del Mesías lo entregó, ok, esa fue la ofrenda. Pero la ofrenda real somos nosotros como cuerpo del Mesías siendo entregados en este momento. Padre, yo quiero entregarme por completo, ya yo no quiero seguir lo que yo he aprendido, yo quiero literalmente vivir como tú quieres, obedeciendo a tu voluntad. Eso es la entrega del cuerpo una sola vez. Y todo sacerdote se presenta diariamente sirviendo y ofreciendo frecuentemente los mismos sacrificios, los cuales nunca quitan los pecados. Sacerdotes levitas, porque nosotros se supone que seamos sacerdotes de Melquisedec. Sí, porque el reino es un reino de reyes y sacerdotes. Y sacerdotes son las personas que llevan ese espíritu de sabiduría y que enseñan a otros la voluntad del Padre, la Torah. Dice, y todo sacerdote, ¿verdad?, refiriéndose a los levitas, se presenta diariamente sirviendo y ofreciendo frecuentemente, porque el sumo sacerdote era una vez al año en el lugar santísimo, donde estaba la Torá. Pero los sacerdotes normales, que eran los levitas, se presentaban diariamente, sirviendo y ofreciendo frecuentemente los mismos sacrificios, los cuales nunca quitan los pecados. Pero este hombre, después de haber ofrecido un sacrificio eterno, ¿por qué? Porque le entregó la sabiduría, que eso es la vida eterna para nosotros. Por eso fue un sacrificio eterno. Dice, por los pecados se sentó a la diestra de Elohim, a la derecha del Padre, que también vemos como en otras escrituras que ya he leído en otras enseñanzas, nos dice que la sabiduría, estaba Salomón orándole al Padre, pidiéndole la sabiduría que se sienta al lado de su trono. Dice, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies. ¿Cuándo es eso? ¿Ya?
cuando se acabe este sexto milenio para que va a entrar el Shabbat, ahí es que esos enemigos se van a poner al detrás de los pies de la sabiduría, porque va a comenzar ese séptimo milenio que es el Shabbat en paz completamente. Dice, porque por una ofrenda ha perfeccionado eternamente a los que son santificados. ¿A quiénes? A los que son santificados. ¿Cómo somos santificados? Cuando conocemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, comenzamos a obedecer de corazón lo que está escrito allí. Esa es la única forma de ser santificados. A esos son los que ha perfeccionado eternamente, porque nos ha entregado la sabiduría que nace de los mandamientos, de la obediencia de corazón hacia los mandamientos. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es ese espíritu de sabiduría, también nos es testigo, porque después de haber dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de esos días, dice Yochai, ¿de qué día? De estos días. Dice, pondré mi Torá, ¿qué Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en sus corazones. ¡Ay, Dios mío! Y en sus mentes la escribiré. ¿Cuál es el sello que le ponen a los escogidos, a esos 144,000 para que nadie los toque? Esa sabiduría en sus mentes, que garantiza ¿qué? La incorrupción. Ya no vuelven a transgredir los mandamientos cuando ya somos sellados de esta forma. ¿Quién quiere? Cuando yo poseo todo lo que ahora mismo poseo en mi interior, ¿a quién yo quiero obedecer? A mi papá, a ese Padre Celestial que me ha permitido entender claramente su palabra y gozármela como es. Que no importa los contratiempos que vengan, yo no paro de obedecer. Que no me importa, yo tengo ahora mismo un evento espectacular. Precisamente este próximo fin de semana. Y cae 4 días corridos, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Y qué pasa? Aunque el evento es espectacular, aunque las personas que van a asistir son de esas raras que tú bien pocas veces logras conocer, aunque son todas las cosas que sean espectaculares ante mis ojos físicos, yo sigo honrando Shabbat. Yo obviamente voy viernes, domingo y lunes, porque no hay nada que me tiente a querer desobedecer. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, que a través de las pruebas que se nos presentan en el camino de las tentaciones, nosotros de corazón deseamos deleitarnos en ese Shabbat, deleitarnos en la palabra del Padre, en sus mandamientos, en buscar cómo enseñar a otros. Eso es llevar esa Torah escrita en tu interior, en tu corazón, llevarla en tu mente, porque hablas sabiduría nada más. Y dice aquí, y eso está escrito en montones de lugares. Ay. Jeremías 31, del 31 al 34, es uno de los primeros lugares que se escribió así como está aquí. Jubileos, bueno, dejen que ustedes vean, ya mismito voy a estar entregando una enseñanza que posiblemente se va a dividir en 3 enseñanzas, porque es con respecto al verdadero amor. ¿Qué significa amar al Padre? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Y qué significa el amor del Padre en ti? Según las escrituras de la Biblia, nada más. A mí no me interesa lo que diga ChatGPT, a mí no me interesa lo que diga Google, a mí no me interesa lo que digan los teólogos, ni lo que digan los rabinos, ni lo que digan los supuestos sabios de Israel. Nadie me interesa su opinión, me interesa lo que está escrito en la Biblia. Y así, según las escrituras que están en la Biblia, yo estoy preparando esa enseñanza y parte de lo que voy a estar entregando son los montones de lugares, desde Jubileo, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, los Salmos, Proverbios, libros como Eclesiástico, como Sabiduría de Salomón, Juan, montones de evangelios que estaba escrito exactamente estas mismas palabras. Como el Padre siempre quiso escribir su Torah en nuestros corazones para que lo amáramos con todo nuestro corazón. ¿Y qué significa amar al Padre? Obedecer sus mandamientos. ¡Wow! Dice, vamos a seguir aquí porque me envuelvo.
Dice, estoy en el día 16. Este es el pacto que estableceré con ellos después de esos días. Estos días representan años en la Biblia y comúnmente son 1000 años. Después de esos miles de años, de esas generaciones que van, de esos milenios, estableceré este pacto con ellos. Dice Yuki, pondré mi Torá, la misma, no ha cambiado nada la Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, sigue siendo la misma, no ha cambiado en nada. Y eso es lo que él va a escribir en nuestros corazones. Primero, como les dije, la escribió en piedra. Él mismo, no fue Moisés, fue el mismo dedo del Padre escribiendo todo esto. Y se lo entrega a Moisés y la rompió. Y eso profetizó que ellos iban a romper el pacto, que iban a romper el matrimonio con él. Y que ahora, ¿qué? Venía otra vez a él a escribirla, pero ya no iba a escribirla en piedra. Ahora iba a escribirla en nuestros corazones. La misma. Los mismos mandamientos. Vamos a seguir aquí. Y dice, pondré mi Torá en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Y sus pecados, ¿verdad? Y obras perversas no recordaré jamás. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros obtener esa Torá escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, esa sabiduría, ya somos santificados, ya no hay transgresiones, pues el Padre dice, qué bueno, ya estás perdonado, ya no vas a transgredir más nada, no vas a ser como un Salomón que después que obtuvo todo eso volvió de vuelta de nuevo, vas a ser como un David, que al revés, estuvo en todo momento en transgresión hasta que literalmente se arrepintió y dijo, no, yo voy a obtener esta sabiduría otra vez. Y entonces ahí fue que obtuvo ese Mesías que hablaba a través de él, porque en esos salmos no hablaba David. Ustedes están entendiendo esos salmos, todo hablaba del Mesías, era el Mesías hablando a través de él, esa sabiduría del Padre. Vamos a seguir aquí. Ahora, donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado, claro. ¿Cómo le dijo? Oh, wow. ¿Cómo le dijo cuando el Mesías estaba queriéndole lavar los pies a los apóstoles en esa cena de Pesaj, lo que se le conoce como la última cena o la Santa Cena? Es la primera fiesta sagrada del Padre llamada Pesaj. Y en ese momento el Mesías es quien quiere lavarle los pies a ellos. Y Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies a mí, soy yo quien te los va a lavar a ti. Y él dice, no, es que si no te lavo los pies no puedes entrar al reino. Y dice, pero ¿por qué? Entonces le dijo Pedro, no, pues lávame todo el cuerpo si tú quieres, o sea, lávame todo. Entonces ahí el Mesías le dice, no, quien ha sido ya limpio, él ha santificado, ya tiene el cuerpo limpio, no hay necesidad de volverlo a limpiar, más que los pies. ¿Por qué? Porque el cuerpo limpio representa a que la persona ya no tiene pecado, ya no transgrede los mandamientos, ya fue literalmente transformado. Y los pies es porque como que no se desvíe del camino, para que si se ensució caminando, ¿verdad? Como que, ok, la Torá es el camino, ¿no? Él es el camino, como dice el Mesías, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque el camino es la Torá. La verdad es la Torá, la vida es la sabiduría que nace de la Torá. Y cuando nosotros estamos caminando por los caminos del Padre, por la Torá, si nos ensuciamos, alguna contaminación que haya llegado de alguien más que nos haya dicho otra cosa, o lo que sea que hayamos escuchado, que no hayamos entendido, por eso es que él le lava los pies, representando a que déjame limpiarte esa contaminación que te entró. Pero ya los pecados fueron perdonados, ya fue santificado esa persona, ya lleva la sabiduría en su interior, no hay necesidad de lavarle el cuerpo, ya está limpio. Por eso aquí dice, ahora donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Dice, teniendo por tanto, hermanos, confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿en dónde? ¿En donde habita qué? La Torá del Padre. Recuerden que el lugar santísimo es el lugar dentro del tabernáculo. El tabernáculo se dividía en tres partes. La parte de afuera, donde estaba precisamente el agua para limpiarse, y otros elementos, la parte central, que se le conoce como el lugar santo, que es donde estaba la menorá y los panes, ¿verdad? Y los panes de cada tribu, son panes sin levadura. Y el lugar santísimo, donde no se podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, que es donde habitaba la presencia del Padre. Ahí estaba la Torá, el arca del testimonio. Eso se refiere al lugar santísimo. Dice,
teniendo por tanto, hermanos, confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahusha. ¿Cómo que por la sangre de Yahusha? De Yeshua. La sangre del Mesías, el mismo Mesías nos dijo precisamente en esa misma fiesta de Pesaj, en esa cena de Pesaj, cuando él entregó el vino y el pan, él le dijo que ese vino representaba esa sangre que sería derramada para el perdón de los pecados, porque ella representaba ese pacto renovado. ¿Eso qué quiere decir aquí? Que podemos entrar a ese lugar santísimo, podemos entrar a la habitación del Padre, ¿verdad? Tranquilamente, a través del pacto renovado, a través de llevar la Torá escrita en nuestros corazones. Por un nuevo y vivo camino. Ay, Dios mío, es que esto está demasiado. Voy a empezar a leerlo otra vez porque yo me emociono. Ok, dice, desde el 18 voy, otra vez. Ahora, donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, no hay necesidad de seguir haciendo sacrificios y ofrendas por el pecado porque ya fuimos santificados. Dice, y yo cuando digo fuimos santificados porque estoy mencionando a personas que literalmente se han zambullido en las aguas de la Torá para haber sido santificadas. Porque si tú no has conocido la Torá, no la has entendido, no has deseado obedecer de corazón los mandamientos, todavía tú no estás santificado. No eres parte de los que le está hablándole. Por eso es que yo se los explico para que puedan entender que estas personas que recibieron estos libros ya fueron santificadas. Ahora las personas que están recibiendo esta información tienen que conocer y entender que esto no era para cualquier cristiano que se cree que porque cree en Cristo y estar sentado en el banquete de la iglesia esperando el rapto, ya está santificado. Eso no es así. Tú necesitas sabiduría y entendimiento de lo que es la Torá, desear conocer de corazón lo que está escrito para obedecerlo, para entonces poder ser santificado. Y entonces de esa manera que ese espíritu del Mesías, ese espíritu de sabiduría entre en ti. Esa es la única forma de poder entrar al lugar santísimo. Vamos a ver. Eso es el pacto renovado, escribiendo la Torá en tu corazón. Dice, ahora, donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Teniendo, por tanto, hermanos, confianza para entrar en el lugar santísimo, el lugar de donde está la Torá, por la sangre, o sea, donde está la Torá, no, donde está el entendimiento de ella, el poder de ella, de esa palabra del Padre. Dice, por la sangre de Yahusha, ¿verdad? Por el pacto renovado en nuestro interior, por llevar esa Torá escrita en nuestros corazones, por un nuevo y vivo camino a través del velo. Un nuevo y vivo camino. ¿Es una nueva Torá? No. Es un camino de vida. Es un camino de obediencia. El camino que tenían antes era de muerte porque eran desobedientes. Pero ahora, como las personas que estamos literalmente recibiendo ese pacto renovado en nuestro interior, o sea, esa Torá escrita en nuestros corazones, estamos obedeciendo, estamos caminando ¿en qué? En el camino de vida. Recuerden que Moisés mismo dijo, les entrego aquí, en Deuteronomio puso, les entrego hoy vida y muerte. Llamó a los cielos y a la tierra como testigo y dijo, no, aquí yo estoy entregando esta Torá. Vida para el que obedezca, muerte para el que no lo obedezca. Ustedes eligen. Por eso este camino vivo es un camino de sabiduría. Porque la sabiduría es lo que nos brinda la vida eterna y es lo que nace de la obediencia a esos mandamientos. Eso es el Mesías. Por un nuevo y vivo camino, a través del velo. ¿Qué velo? El velo que estaba entre medio del lugar santísimo, que es donde habitaba la Torá, la presencia del Padre, y la menorá, que eran los 7 espíritus, la plenitud del Padre. Este velo dividía lo que era la Torá y la plenitud del Padre. Por eso ellos no podían recibirla. Pero ahora teniendo un camino vivo a través del velo, atravesamos el velo, o sea, tenemos toda la plenitud completa dentro, entrándonos en la misma Torá. Dice, a través del velo, el cual ha consagrado para nosotros. Es decir, su carne. Su carne, su físico, fue ese velo consagrado. Se representó ese velo consagrado.
Y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, teniendo un sumo sacerdote sobre la Nueva Jerusalén, esa es la casa de Elohim, acerquémonos, ese es el Mesías, el sumo sacerdote de la Nueva Jerusalén. Dice, y nosotros los escogidos seremos los sacerdotes. Por eso es que los levitas tenían un sumo sacerdote que era Aarón, ¿verdad? De la linaje de Aarón, el hermano Moisés, y los demás levitas, que eran el linaje de la tribu de Leví, todos eran sacerdotes, pero uno solo era sumo sacerdote, pues eran representando lo que sería nuestro Mesías como sumo sacerdote y nosotros los escogidos como sacerdotes de la Nueva Jerusalén. Sacerdotes son personas que han sido consagradas, han sido santificadas, no se supone que estén corrompidas, contaminadas, ¿verdad? Transgrediendo los mandamientos. Se supone que sean las personas que más sabiduría poseen para enseñarle a otros. Eso es un verdadero hijo del Padre Celestial. Él siempre quiso que todos fueran así, pero se contaminaron cuando el Padre estaba entregando la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Todos empezaron a crear el becerro de oro. Y la única tribu que se arrepintió de lo que hizo de corazón y se separó aparte de los demás cuando Moisés dijo, ¿quién aquí está con Elohim? Los únicos que se separaron aparte fueron la tribu de Leví. Y por eso se les permitió ser esos sacerdotes. Pero después se contaminaron más. Eran seres humanos. Nosotros se supone que al momento de recibir ese cargo adentro, esa Torá escrita en nuestros corazones, ese espíritu de sabiduría, nos permite ser esos sacerdotes consagrados para enseñar a otros la sabiduría del Padre. No se supone que nos contaminemos, como hizo Leví. Vamos a seguir aquí. 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir un corazón sincero? Porque todo el mundo habla de esta manera tan poética, pero no tiene nada de entendimiento. Un corazón sincero es un corazón lleno de Torah, sin mentira. Las mentiras es todo lo que no está escrito en ellas. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Cuando el corazón es sincero es porque dice la verdad. Habla la Torah, habla la sabiduría que nace de esa Torah. Un mentiroso, una persona que engaña, ¿qué quiere decir? Que habla cosas que no están en la Torah. El cristianismo, ¿qué dice? El cristianismo que es, yo creo en Cristo, pero no saben ni quién es Cristo. Y se pasan enseñando cosas que no están en la Torah. Es más, se pasan enseñando cosas que dicen que hasta el Shabbat y Jesús lo clavó en la cruz. Están alejando a la gente del Padre, están asesinando a las personas y no se dan cuenta. Están entregando muerte. Eso es mentir. Un anticristo es exactamente eso. Un antimesías, antisabiduría, antimandamientos, antitorá. Eso es un anticristo. Vamos a seguir aquí. Y no hablo del cristianismo solamente. Yo creo que todas las religiones. Todas, el mismo judaísmo. El judaísmo está jurando que tiene la sabiduría encendida. Sí, el judaísmo conoce la sabiduría del Padre, pero ha creado miles de doctrinas por las cabezas de los supuestos sabios de Israel desde Babilonia. Y le han enseñado a sus propias generaciones a estar literalmente obsesionados con esas doctrinas creadas que sacan a la Torá del camino. No están enseñando la Torá. No están enseñando la pureza de la Torá, la sabiduría de ella, el entendimiento de ella. Están enseñando sus propias doctrinas creadas por ellos mismos. Calendarios cambiados, fechas, fiestas creadas por ellos encima de las fiestas sagradas. ¿Qué es eso? Un Rosh Hashanah. ¿Qué? Un Rosh Hashanah, un supuesto año nuevo, en la fiesta sagrada del Padre llamada Yom Teruah. Pero qué atrevimiento. Esa fiesta de Rosh Hashanah fue una fiesta creada en Babilonia, basada en la fiesta del Año Nuevo celebrada en Babilonia, que se celebraba 2 veces, con el nacimiento y la resurrección de Temus, un dios babilónico, al cual le pusieron el nombre al cuarto mes hebreo, de ese dios. ¿Ustedes pueden entender algo así? Pues eso es un corazón mentiroso. Un corazón sincero
es el que lleva la Torá escrita en él. Vamos a seguir. Acerquémonos con un corazón sincero, en total certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir esto? En total certidumbre de fe es sabiendo y reconociendo que sí, ya tenemos el espíritu de sabiduría en nuestro interior. Teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Nuestros corazones purificados de mala conciencia, de malos pensamientos, de cosas que no eran pertenecientes a la Torá, de las transgresiones que hicimos, y nuestros cuerpos lavados con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La Torá. Nuestro Mesías no decía que de él salían unas aguas que quitaban la sed. Y que nosotros, si nosotros recibíamos ese Mesías en nuestro interior, iban a nacer ríos de agua viva. La agua viva de la Torá es la sabiduría. Los ríos de agua que rodean el trono del Padre en la Nueva Jerusalén son los ríos de sabiduría. Todo eso está en el libro de Enoc y muchos otros libros. Yo lo he entregado en otras enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Cada cosa que yo hablo son escrituras. Yo no hablo interpretaciones. Yo no traigo... Es más, yo no sé nada. Gracias al Padre Celestial nunca me metió en ningún tipo de teología, ni de lugares así, de estos que se hablan muchas cosas ahí, que la gente literalmente habla como el papagayo. Nada de eso. Yo solo traigo lo que está en la Biblia. Y esa es la parte cuando nuestros cuerpos son lavados con agua pura, como le dijo el Mesías a Pedro. O sea, ya tú fuiste lavado con agua pura, ya no hay que lavarte otra vez, es más que los pies. Y Pedro, pues ahí se sentó rapidito para que le lavaran los pies. Pero es porque le entendió ya su cuerpo, que había sido un cuerpo corruptible, porque no llevaba la sabiduría, ya fue limpiado, ya fue lavado, ya fue perdonado a través de la Torá. Completamente entendida, ya escrita en su corazón, ya entregado a obedecer de corazón, y por eso ya estaba limpio. Ya ese cuerpo no era corruptible, ya ahora podía ser eterno. Dice, aferrémonos a la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién prometió? Él fue el que nos prometió ese espíritu de sabiduría en nuestro interior, que nos brindaría la vida eterna. Dice, y examinémonos los unos a los otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Al amor, parte de la clase que estoy preparando, es eso. Examinémonos los unos a los otros para animarnos al amor. Ay, no es el abrazo y el besito. Ay, Dios es amor. Miren, no, dejen el mal entendimiento y la ridiculez que el ser humano ha creado hasta en diccionarios. Suspendan de estar buscando el entendimiento del Padre a través de ChatGPT. Porque es que eso es lo más que veo ahora. Le preguntan a ChatGPT para cuestionarse todo. Pero es que ChatGPT no lleva el entendimiento de Dios. ChatGPT lo que lleva son las miles de doctrinas religiosas unidas todas y las va leyendo y te entrega el resumen. Perdóname, busca la ciencia a través de ChatGPT, pero no busques el entendimiento del Padre a través de ChatGPT. Y cuando menciono ChatGPT, cualquier cosa de inteligencia artificial es lo que estoy entregando. Pero ¿qué pasa? Cuando dice aquí, examinémonos los unos a los otros para animarnos al amor y a las buenas obras. Amor es... Recuerden que yo les dije que habían unas palabras que eran códigos. Vida, gloria, gracia, luz, amor. Todo eso son literalmente códigos que representan la sabiduría del Padre. En toda la Biblia se habla de la sabiduría del Padre. ¿Por qué? Porque eso era nuestro Mesías, ese es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Cuando dice aquí para animarnos al amor y a las buenas obras, para animarnos a la obediencia hacia la Torá, para recibir, o sea, cuando nosotros mostramos el amor hacia el Padre, estamos obedeciendo al Padre. Por eso también dice a las buenas obras, que es la obediencia a los mandamientos. Cuando dice el amor del Padre en nosotros, es porque hemos recibido a su Hijo amado en nuestro interior, ¿verdad? A esa sabiduría en nuestro interior. Ese es el amor de Él en nosotros.
Inclusive hay una escritura que nos dice que el espíritu de temor hacia el Padre es el primer paso para ser aceptado por Él, porque ese espíritu nos permite querer obedecer. Pero la sabiduría obtiene su amor. Hay otra escritura que nos dice que Él no ama a nadie, a menos que esa persona habite con la sabiduría. Hay muchas escrituras que no hablan así, como les dije, vayan al playlist de pedacitos de sabiduría, van a escuchar muchísimas escrituras de la sabiduría que yo entrego. Ese amor, cuando dice para animarnos al amor y a las buenas obras, es para animarnos a mantenernos en obediencia, para recibir la sabiduría del Padre. Dice, no dejando de congregarnos. Ay, esto le fascina a los cristianos. Ay. Ay, miren, cuando yo hablo de cristianos, yo no estoy hablando de las personas que creen en Cristo, porque la mayoría no sabe ni quién es Cristo. Estoy hablando de denominaciones llamadas cristianas, porque personas como yo que creemos en Cristo, porque reconocemos quién es Cristo, porque entendemos que Él es el Hijo sabio del Padre, Hijo amado del Padre lleno de sabiduría. Cuando nosotros escuchamos una palabra llamada cristiano, a mí me da vergüenza llamarme cristiana. Yo no quiero llamarme cristiana, aunque yo sepa quién es Cristo. Porque lo que se representa en la tierra como un cristiano no me representa a mí. Por eso es que yo hablo de esa manera. Yo prefiero llamarme hija de Dios, hermana de Cristo, hermana de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque ambos somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre Celestial, porque ambos poseemos el mismo espíritu en nuestro interior. Hija de la luz, hija de la sabiduría, porque he nacido y engendrada a través de ella. Pero me da vergüenza llamarme cristiana, porque se supone que un cristiano sea un pequeño Cristo en la tierra, un pequeño hijo del Padre lleno de sabiduría y entendimiento. ¿Quién de los cristianos ahora mismo en la tierra representa al Padre Celestial? Por eso es que hablo de esa manera cuando me refiero así, cuando digo los cristianos. Dice aquí, no dejando, voy al 24 todavía. Examinemos los unos a los otros para animarnos al amor y a las buenas obras, a la obediencia a los mandamientos y a la sabiduría que hemos obtenido, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino exhortándonos los unos a los otros y aún más a medida que ven que aquel día se acerca, que ese día se acerca. ¿Qué es esto de no dejando de congregarnos? Pues esa es la excusa perfecta para montar las 4 paredes e invitar a medio mundo para que se siente allí a darnos el diezmo y vamos a seguir aquí con los cultos, con las misas, con los servicios y seguimos congregándonos. ¿Pero entregando qué? Mentiras, muerte. La congregación que el Padre se refiere aquí no quiere decir nada de 4 paredes. Porque la congregación, cuando el Padre llamaba a congregarse, era específicamente unos días al año. En cada Shabbat, cada uno se encerraba en su hogar y se congregaba para recibir enseñanzas y enseñar en sus familias. Y en las fiestas sagradas que el Padre llamaba literalmente y mandaba literalmente a hacer una congregación del pueblo de Israel, una asamblea sagrada. Esa es la única manera de nosotros literalmente ir corriendo a congregar, ¿no? ¿Por qué? Porque la congregación real del Padre, de los hijos del Padre, no necesita estar debajo de 4 paredes. La misma Nueva Jerusalén no tiene 4 paredes. Ahí no hay templo, no hay iglesia, no hay nada. Literalmente, todo lo que significa congregarse es estar en un solo espíritu con el Padre y con el Hijo. Es llevar ese mismo espíritu de sabiduría en tu interior que te permita ser igual que yo, igual que el otro, igual que el Padre, igual que el Hijo. Que aunque tú estés en Canadá y la otra está en Chile, la otra está en México, la otra, estoy hablando de estudiantes mías que están repartidas por todo el mundo, y yo pueda estar en Estados Unidos y el otro está en Puerto Rico y otro está... Todos estamos congregados en un mismo espíritu de sabiduría. Esa es la verdadera asamblea y congregación del Padre Celestial. No son las 4 paredes. Ay, dice, porque si pecamos conscientemente, como hizo Salomón, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecamos, si transgredimos los mandamientos conscientemente, adrede, después de haber recibido el conocimiento de la Torá, no existe más sacrificio por los pecados, te chavaste, ahí va a ser igualito a Salomón,
perdiste todo, lo poco lo poco que pudiste haber recibido, lo mucho que pudiste haber recibido de sabiduría, de salvación, porque esa es tu salvación, te la quitaron, como le pasó a Salomón, como le pasó a Adán. A Adán se le entregó la sabiduría sin merecerla. Fue un soplo de vida, un aliento de vida. Eso fue el espíritu de sabiduría entrando en él. Y cuando él decidió menospreciarla, al desobedecer, porque Eva fue engañada, Eva literalmente cayó de estúpida, cayó engañada por la serpiente, así como nosotros con todas las religiones cayendo engañaditos. ¿Qué pasó? ¿Adán cayó engañado? No. Adán por voluntad propia decidió poner a Eva por encima del Padre. Y eso fue lo que hizo que pecara. Porque si Adán hubiese sido alguien recto de verdad, Abraham le hubiese dicho a Eva, Eva, no puede ser, lo que hiciste estuvo mal hecho. Y hubiese ido a interceder por ella, donde el Padre, pero no hubiese pecado. El mismo Moisés intentó hacer eso 1000 veces por el pueblo. Intentó interceder por ese pueblo 1000 veces, porque el Padre ya los iba a matar ahí mismo. Le dijo a Moisés, te voy a sacar las tribus de ti mismo. Y Moisés, no, Padre, por favor, no puede ser que tú los sacaste de Egipto haciéndote estas maravillas y que todo el mundo venga a decir ahora, los sacó haciéndote estas maravillas para matarlo en el camino. No, y Moisés le decía, mira, sácame del libro de la vida, es más, quítame la sabiduría que tú me has dado. Eso es estar en el libro de la vida, en el libro de la sabiduría. Y Moisés le decía, quítamela. Moisés se quería creer el Mesías, que era el que venía literalmente a entregar su vida. Y el Padre dijo, no te voy a sacar del libro de la vida a ti. Ese va a ser mi hijo el que va a entregar su vida, no tú. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que alguien que ha recibido la verdad, ha recibido la Torá, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de ella, como Salomón, y decide desobedecer, eso fue lo que hizo Salomón. Salomón representó literalmente a Israel completo, contaminándose con las demás naciones. Porque el hecho de que él tuviera un montón de mujeres, cada mujer representaba una nación diferente, una religión, contaminación pura. Y él le permitió la entrada a toda ella a adorar a otros dioses dentro del mismo templo del Padre. Y hasta que cayó él, redondito, o sea, la hipocresía de él de mantenerse obediente con el Padre, pero permitiendo que todas las mujeres estuvieran allí adorando a otros dioses, hasta que él cayó. Eso es lo que ha pasado en este mundo. Israel, eso fue lo que sucedió. ¿Y qué pasó? Ahí se rompió el reino. No existe ahora mismo una nación de Israel. Está empezando a nacer bajo el espíritu de sabiduría, porque el reino viene el Mesías a restablecerlo. Y eso era el reino de Israel. Ahora mismo se rompió, o sea, no existe. Hay 2 casas de Israel. Una perdida, que son las 10 hermanos, ¿verdad? Que nos han encontrado. Y 2 hermanos, eran 12 en total. Los otros 2 que son Judá con Benjamín. Por eso se le conoce como judíos, porque Judá era el 4º hijo de Jacob. Y él lidera a esos que se encuentran en Jerusalén, en esa área. Por eso, esos son los únicos que se consideran hijos del Padre, porque llevan el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de la Torá, y son linajes de esas tribus. Pero al momento de que desobedecen, ya quedan sacados, desheredados. Pero esas otras 10 tribus que estaban perdidas entre las naciones, no se sabe quiénes son, ¿verdad? Y estamos ahora escuchando el silbido de papá, llegando a casa a obedecer. ¿Para qué? Para entrar en el reino otra vez. Para que literalmente ya no tengamos que desobedecer. El que conozca esta verdad y decida desobedecer, ya no va a haber perdón otra vez. Dice, porque si pecamos conscientemente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no existe más sacrificio por los pecados, sino una terrorífica expectativa de juicio y de ira, de fuego que devorará a los adversarios. Y eso incluyó a muchos escogidos, como el Padre dijo, que iban a ¿qué? A caer cuando viniera todas esas tribulaciones bien fuertes. Aún parte de los escogidos iban a caer de rodillas frente al anticristo. Ahí es que les digo, esto todavía no ha empezado a suceder. Personas que están recibiendo esto ahora mismo se tienen que mantener firmes.
Cuando ya te sellan con la sabiduría, ya no hay problema. Porque ya fuiste merecedor, ya fuiste sellado. Ya nada te va a corromper. Pero mientras estás en proceso de obtenerla, es cuando más firme te tienes que mantener en obediencia a los mandamientos. Dice, el que desprecie la ley de Moisés. ¿Qué es esto de la ley de Moisés? La Torá que fue entregada a través de Moisés. No es que Moisés creó una ley. El Padre fue quien la escribió en las piedras y se la entrega a Moisés y se la enseñó a Moisés y se la explicó. Y cuando él la pudo entender luego de esos 40 días que brilló esa cara hermosa, entonces él bajó a enseñar al pueblo. Dice, el que desprecie la ley de Moisés, la Torá, ¿verdad?, debe morir sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y por eso lo dice la Torá. Por eso es que Moisés dijo, aquí les entrego los cielos y la tierra como testigos. Trajo a 2 testigos, a los cielos y la tierra, para que entregara la Torá en frente de ellos y le dijo, entrego vida y muerte, maldición y bendición. Si obedecen es vida y bendición, porque van a recibir la sabiduría, van a recibir la vida eterna. Si desobedecen es maldición y es muerte. Dice, ¿cuánto más digno de mayor castigo será el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, a la sabiduría que nace de esa Torá? O sea, el que desprecia la Torá debe morir sin misericordia por el testimonio de 2 testigos, porque eso está escrito. Por eso es que llega el Mesías, la sabiduría, para interceder por nosotros, porque íbamos a morir sin misericordia todos si no venía. ¿Cuánto más digno, merecedor de mayor castigo será el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, ha pisoteado a la sabiduría de Elohim en su interior? Y ha considerado la sangre del pacto, la sangre del pacto, o sea, el sacrificio que él hizo para que se te escribiera la Torá en tu interior, por la cual es santificado como cosa inmunda. O sea, después de haber recibido el pacto renovado en tu interior, después de yo literalmente recibir toda esta sabiduría, enseñarla a ustedes, estar en obediencia, atravesar 1000 cosas para obtenerla, para vivir literalmente como ejemplo hacia otros, ¿cómo yo voy a despreciar esta sabiduría contaminándome otra vez? Entonces, por eso dice, ¿sería yo merecedora de mayor castigo que el que no cumplía la Torá sin saber de la sabiduría? Oh, Dios mío. Dice, y ha considerado la sangre del pacto por la cual es santificado como cosa inmunda. O sea, el pacto renovado en tu interior, la Torá escrita en tu corazón, la has considerado como cosa inmunda. Y ha cometido afrenta contra el Ruach Yen, contra el espíritu de gracia, el espíritu de sabiduría. Dice, porque conocemos al que dijo, la venganza me pertenece, yo retribuiré, dice Yudkeh-Vah-Keh. Y de nuevo, Yudkeh-Vah-Keh juzgará a su pueblo. Y todo esto está en Deuteronomio. O sea, está trayendo literalmente la Torá. Todo lo que Pablo y los demás apóstoles siempre hablaban en sus cartas era de la Torá. Es una cosa pavorosa caer en las manos del viviente Elohim. ¿Por qué Elohim es viviente? Porque Él es toda sabiduría. La sabiduría es vida eterna, pues por eso Él es viviente. Por eso Él es Dios de los vivos. Los vivos son los que llevan la sabiduría. Los muertos son los que no llevan ni entendimiento, ni sabiduría, ni nada. Dice, no son los que están debajo de la tierra, son los que están viviendo aquí en la tierra, sin entendimiento, sin sabiduría, sin obediencia hacia los mandamientos. Esos son los muertos. Una persona como yo resucitó de entre los muertos. Eso es la verdadera resurrección. Cuando posees la sabiduría y el entendimiento en medio de todas las personas a tu alrededor que no conocen, no entienden, no quieren obedecer, no quieren ni escuchar la sabiduría. Esos son los muertos. Y yo fui considerada una muerta hasta que recibí todo esto y resucité entre los muertos. Eso es lo que ahora mismo el Padre está haciendo con nosotros. Está resucitándonos de entre los muertos cuando estamos queriendo obedecer, conocer, entender, recibir la sabiduría del Padre.
Dice, más traigan a la memoria los días pasados, en los que después de que fueron iluminados, iluminados con entendimiento de la Torá. Iluminados es cuando se te entregó el entendimiento de la Torá, que abriste los ojos, se te entregó la luz, la sabiduría. Después de que fueron iluminados, soportaron gran cantidad de aflicciones porque para mantenerse merecedor de tener esta vida eterna hay que atravesar aflicciones. Les he dicho, esto no es un camino nada fácil. Hay una escritura que nos dice que la sabiduría primero nos lleva por caminos torcidos, llenos de temor y pavor. Y luego comienza a probarnos con su disciplina y luego empieza a probarnos con la Torá hasta que puede confiar en nuestras almas. Entonces nos va a traer nuevamente los caminos rectos y nos va a revelar sus secretos. Eso es un proceso fuerte, porque ya no somos Adán, que se nos entregó ese aliento de vida y fuimos inmerecedores. No, esa sabiduría se le entrega a Adán así sin tener que pasar trabajo. A Salomón la pidió y se le entregaron así sin pasar trabajo. Y los dos la despreciaron. Y ahora tenemos que ser merecedores como el mismo Mesías lo fue, enseñándonos cómo ser merecedores. Por eso es que dice aquí, después de que fueron iluminados, después de que entendiste la Torá, después de que recibiste esa sabiduría, soportaste gran cantidad de aflicciones. Por una parte, fueron humillados públicamente, con vituperios y aflicciones, y por otra parte, fueron hechos compañeros de los que estaban en esa situación. En las mismas personas que estaban también siendo apartados para recibir la sabiduría del Padre, ¿verdad? Dice, porque tuvieron compasión por mí en mis prisiones y gozosamente soportaron el despojo de sus bienes, sabiendo dentro de ustedes que tienen en los cielos un mejor y más duradero sustento. No es que les robaron los bienes, es que literalmente había una manera de ellos, de que quienes recibían enseñanzas espirituales, quienes recibían enseñanzas de la sabiduría, quienes recibían esa salvación, estaban comprometiéndose a entregarle sus bienes materiales a esos que estaban enseñando. Porque quienes ya estaban enseñando estaban atravesando un proceso sumamente fuerte a causa de haber obtenido la sabiduría. Y era un proceso de haber dejado todo para aprender y enseñar. Parte de lo que yo vivo es exactamente eso. Es una cosa que yo ni me la creo. Porque yo leo estas cosas y yo, wow, ¿cómo era que el Mesías decía que él no tenía no tenía lugar donde poner su cabeza, no tenía lugar donde dormir? Y así a veces me siento yo, como el Padre me lleva en tantos lugares, que a veces no sé exactamente ni mañana dónde me necesita. Porque así mismito, nunca lo hablo de esta manera, pero en un momento dado, hace unos años atrás, 2022 específicamente, él así mismito me pidió, vende todo y regresa a la isla. Y yo me encontraba viviendo en Miami en ese momento. Y yo no tardé. Al momento tomé acción y en 3 días vendí todo y regresé a la isla. Y yo no tenía idea qué yo iba a hacer en la isla. Y ahí comenzó esa forma de él guiarme. Todavía, aunque yo conocía ya la Biblia, había empezado a leerla y había empezado a entender parte de lo de las tribus y cosas así, todavía yo no conocía la sabiduría del Padre. En ese año fue cuando él comenzó a revelarme secretos sin parar. Y empecé a escuchar su voz sin parar. Empecé a recibir sueños donde me hablaba y me enseñaba cosas que todavía no han sucedido, pero sé que están a punto de suceder en cuanto a la manera yo de enseñar. Yo no enseñaba nada en ese momento, estaba yo empezando a aprender. Empezó a revelarme el Shabbat, una cosa impresionante. Eran muchas cosas cuando él empezó a trabajar conmigo en el momento en que me pidió vender todo. Y vende todo cuando el Mesías le dijo a una persona judía, precisamente cuando le mandó a preguntar cómo puedo obtener la vida eterna, y el Mesías le dice, bueno, que pues cumple con los mandamientos, y él, pero yo cumplo con los mandamientos desde chiquito, o sea, porque era judío. Y él le dijo, tú quieres ser perfecto, o sea,
no solamente es obtener la vida eterna a través de la sabiduría, es que quieres ser perfecto, uno de esos escogidos. Pues mira, vende todo, entrégaselo a los pobres y vente, sígueme. Te voy a enseñar cómo es. ¿Y qué dijo él? Oh, no, era demasiado lo que tenía. En el caso de mi persona, ¿verdad? A nivel personal, yo no sentí que yo poseyera tanto. Yo pude entregarlo todo. Y fue algo magistral, porque jamás había experimentado una decisión como esa, y mucho menos lo que comencé luego a experimentar con él. Y que hoy me tenga como instrumento enseñando así como un Juan el Bautista, preparando los corazones de todo el mundo para recibir ese Mesías en su interior. ¡Qué emoción, Padre! Gracias. Vamos a seguir aquí. Dice, porque conocemos al que dijo, la venganza me pertenece, yo recibiré, dice Yukei-Baikei, y de nuevo, Yukei-Baikei juzgará a su pueblo. Es cosa pavorosa caer en las manos del viviente Elohim, mas traigan a la memoria los días pasados en los que después que fueron iluminados, ¿verdad? Que recibieron la sabiduría, soportaron gran cantidad de aflicciones. Por una parte fueron humillados públicamente con vituperios y aflicciones, y por otra parte fueron hechos compañeros de los que estaban en esa situación. Porque tuvieron compasión por mí en mis prisiones y gozosamente soportaron el despojo de sus bienes, sabiendo dentro de ustedes que tenían en los cielos un mejor y más duradero sustento. Por lo tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran galardón de recompensa. Su confianza es lo que ellos reconocen que están esperando obtener, esa sabiduría en su interior, ¿verdad? Dice, porque necesitan paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Elohim, los mandamientos, la Torá, después de haber obedecido la Torá de Elohim, puedan recibir la promesa. Ustedes entendieron, la sabiduría no va a llegar si no se obedece con el corazón hacia los mandamientos. Pero aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito más, y esa sabiduría que ha de venir vendrá y no tardará. Así pues, el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? El justo es el recto, el obediente hacia los mandamientos, vivirá por la fe, no solamente por la obediencia, sino porque lleva la fe esperando esa promesa cumplida en él. Mas si alguno se retractara, después que empezó el camino se quiere quitar, mi alma no se deleitará en él. Porque el deleite del Padre hacia nosotros como hijos es cuando llevamos la sabiduría. Dice, pero nosotros no somos de los que se devuelven a la perdición, sino de los que creen para la salvación del alma, los que creen, los que están esperando esa recompensa de la salvación del alma, que es el espíritu de sabiduría en nuestro interior. Y vamos a terminar aquí porque este capítulo 10 nos cogió largo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo estoy que no me lo creo. Si por mí fuera estoy 2 horas más. Pero vamos aquí a darle unas bendiciones grandísimas a Noraima, a Joaquín también. Y muchos abrazos, muchos besos a ambos y a cada ojito que me está mirando, que no sé los nombres, pero veo más ojitos. Y a cada persona que está llegando nueva al canal a conocer, a buscar más entendimiento del Padre, a recibir esta pureza que está en las Escrituras, que así mismito puedan recibir en un corazón ya purificado por el mismo Padre Celestial, para que sea como tierra fértil, recibiendo estas semillas que vayan a generar unos frutos increíbles. Así que vamos a poner aquí tu sabiduría Yeshua para culminar. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua.
sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Así que bendiciones para todos los que están entrando ahora. No se pierdan este capítulo 10 que estuvo espectacular. Y definitivamente vamos a ver cómo será este 11, el 12 y creo que el 13, ¿verdad? Creo que tenemos que 13 capítulos. Yes, que estamos a punto de terminar el libro de Hebreos, o sea, todas las cartas de Pablo. Ay, 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 ay. Así que, qué emoción. Los veré luego y bendiciones a cada uno. Bye.